Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a mis redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista. Me acompaña el economista Elías Amor, porque hemos estado viendo en los últimos días un movimiento por parte del régimen de Raúl Castro, por supuesto presidido por Miguel Díaz-Canel, y este régimen está como intentando, hemos visto ahora darle tierras a Rusia en usufructo. Hay negocios, los bancos, al menos tres bancos rusos quieren tener sucursales en Cuba, quieren hacer el comercio en rublos. ¿Realmente viene una nueva rusificación de Cuba o todo esto es pura pantalla y puro teatro para decir que algo están haciendo? ¿Cómo está la economía cubana? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando con un experto, con Elías Amor. Elías, ¿qué tal? Saludos, Mario. Encantado de estar aquí contigo. Qué gusto tremendo. Elías, sé que tú colaboras muchísimo con la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y justamente por ellos y a través de ellos estamos haciendo este live. Cuéntanos un poco realmente qué hay de fondo, porque la prensa cubana y la prensa rusa te lo venden como si fuera, vamos, llegó el desarrollo a Cuba, va a haber unas inversiones tremendas, los rusos van a modernizar la economía cubana, hablan de las MIPIMES, hablan de todo ese tipo de cosas. ¿Eso es real? Es decir, ¿de verdad hay sustento en toda esta bola de propaganda? Ojalá que fuera así, porque por lo menos saldría la economía adelante y tendría algún ímpetu, ¿verdad? Pero me temo que todo esto parece mucho la película del gran García Berlanga que se llamó Bienvenido Mr. Marshall, que narraba la crónica oscura y negra del franquismo cuando el plan Marshall pasó de largo aquí en España, ¿verdad? No tuvo absolutamente ninguna actuación aquí y se hizo de eso una broma. Yo creo que los rusos tienen interés en tomar posiciones en la economía cubana, pero se están encontrando con un régimen que tiene unas estructuras y unas instituciones que en modo alguno favorecen esa toma de posición. Ya los chinos se dieron cuenta y se fueron. Los chinos ya no quieren saber nada de Díaz-Canel ni de Cuba. Y los únicos que todavía quedan allí con algún interés son los vietnamitas que de vez en cuando mandan un barco lleno de arroz. Los rusos, hay que tener en cuenta que los rusos del año 2023 no son los rusos de la época de la Unión Soviética. Son megacapitalistas internacionales que tienen negocios prácticamente en todas partes del mundo. Me contaba a mí un cocinero de la Costa del Sol que cuando empezaron los controles de la salida de dinero que se establecieron de Rusia, los clientes rusos que estaban en la zona de la Costa del Sol y de Marbella, lo que le decían al cocinero que iban a comer en ese restaurante todos los días, un restaurante, por cierto, de 5 estrellas, de lo mejorcito que hay, oye, anótalo en la cuenta. Y el dueño del restaurante encantado, anotándoles a los rusos las facturas todos los días para totalizar centenares de miles de euros. No pasa nada, porque son megamillonarios. Y esos megamillonarios, cuando llegan a Cuba y ven que lo que pueden hacer allí son pequeñas actuaciones, además muy supervisadas, muy controladas. Por ejemplo, esto de que la tierra no se la quieran vender a los rusos, sino arrendársela, da una idea de la estrechez mental que tiene el régimen comunista cubano, que por otra parte tratan a todo el mundo igual, tratan así a los arrendatarios pequeñitos de Santiago de las Vegas, lo mismo que tratan a los rusos, ¿no? En ese sentido, yo no creo que haya que hacerse grandes expectativas. Exacto, quiero compartir con la audiencia, porque a mí me llama mucho la atención, ¿no? El nivel de propaganda de la prensa cubana. Cuba y Rusia con pasos concretos para más cooperación, con la firma de un acta final se refuerzan las relaciones. Bueno, realmente, Elías, tú que manejas todo esto muy bien, el impacto, el comercio entre Cuba y Rusia, ¿qué tan grande es? Bueno, el comercio se mueve en torno a los 800 millones de dólares. Ha bajado bastante porque no tenemos datos recientes. La Oficina Pero es una Nacional de miseria, Estadística ¿no? tiene su página web bloqueada, pero los últimos datos del año 2021 apuntan a esa cifra. Es un comercio claramente favorable, lógicamente, a Rusia, que le vende a Cuba muchísimos más productos y servicios que lo que Cuba le vende a Rusia. En ese sentido, yo no sé las entradas de rusos en este momento cómo van, porque con el bloqueo
que se le ha decretado a Rusia por culpa de la guerra de Ucrania no se puede medir, pero el mercado ruso ha estado siempre entre los 5 o 6 primeros puestos del turismo de Cuba. En cuanto a la inversión extranjera, el único proyecto que yo conozco viable ha sido el de Antillana de Acero. No ha habido mucho más por parte de los rusos, de la misma forma que, por ejemplo, los canadienses han invertido en la minería, los holandeses también, los españoles hacen lo suyo que pueden en el sector hotelero. Los rusos parece ser que de momento no han entrado. Todo esto, en mi opinión, es una campaña mediática. Es una campaña de Granma para despertar en la gente la sensación de que su gobierno está haciendo algo, pero, insisto, yo no le veo ninguna concreción, como no le vi concreción al plan de aquel Titov que vino para decir que en Cuba había que crear una moneda única y las MIPYME. Esas son cosas que son lógicas y normales. Eso es lo que hay que hacer. Rusia ya no es un país comunista. Rusia es una economía de mercado supercapitalista. Basta con viajar a Moscú o San Petersburgo para darte cuenta de que es una sociedad de lujo, de derroche. Los restaurantes en Moscú no bajan de $150 el menú. Y bueno, eso no lo paga cualquiera, lo pagan o no lo pagas, pero tienes unos niveles que no se dan en París, por ejemplo. En ese sentido, creo que todo esto hay que tomárselo con mucha prudencia, con mucha cautela, ver si los acontecimientos se van desarrollando, que no se van a desarrollar de manera inmediata, y ante todo no ponerse uno nervioso, porque que los rusos inviertan en Cuba podría ser de lo mejor que le podría pasar a los cubanos en este momento para poder salir de este agujero negro en el que están metidos por culpa del régimen. Y una pregunta, porque también hay que ver esto desde el ángulo geopolítico. O sea, Sí. estamos en un momento en que Europa y Estados Unidos están poniendo o han puesto todo tipo de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin, en un momento en el que incluso se considera incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es decir, la economía del mundo democrático, del mundo libre, está desconectada de Rusia. Sin embargo, Cuba está apostando, y con esto es una clara señal de que está apostando por Rusia y no por el mundo libre. Ni siquiera sus aliados europeos, los aliados de Cuba, quiero decir, del régimen cubano, pueden ocultar de que Díaz-Canel sigue coqueteando con los rusos y que Raúl Castro sigue prefiriendo a los rusos. Sí, eso es completamente cierto. Fíjate que cuando se empezaba hablando de las sanciones que Occidente le quería poner a Rusia, yo escribí un artículo en mi blog en el que precisamente decía, cuidado, porque el sistema capitalista mundial le da a Rusia enormes posibilidades para escapar de esos controles. Y buena prueba de ello es que la economía rusa no se ha hundido. La economía rusa sigue produciendo gas natural, que es uno de los principales productos que tiene Rusia, petróleo. Y hoy, por ejemplo, en los periódicos económicos españoles salía la noticia de que la Unión Europea se ha dado cuenta de que buena parte de las compras de petróleo que está haciendo la Unión Europea a la India es un petróleo que le ha comprado previamente la India a Rusia. En el mundo global es muy difícil de ponerle puertas. Estamos en una economía que hemos conseguido tener, una economía mundial integrada en la que los capitales se mueven libremente, en donde la gente tiene dinero o no lo tiene, lo gana o no lo gana, en donde ya no existen las barreras que había antiguamente, y en eso los liberales estamos muy contentos de que sea así. Pero eso tiene una correlación siguiente, que es que cuando tú quieres aislar a alguien y le quieres marcar el terreno y convertirlo en un marginal, te encuentras con que el sistema le da enormes posibilidades de escapatoria. Cuba las tiene. Cuba es un país que tanto dice que está embargado, bloqueado, y sin embargo Cuba comercia libremente con 192 países del mundo. Incluso hasta tiene relaciones comerciales con Estados Unidos en torno a los $200 millones al año, básicamente pollo y productos médicos. Es decir, el mundo ya no permite lo que se hacía antiguamente de rodear un país con barquitos. Esa imagen es absurda, ya no existe. La geopolítica mundial va por otro camino, y por eso hoy los países europeos estaban de nuevo interesados en volverse a reunir para meterle otro nuevo apretón al bloqueo ruso que, bueno, pues por lo que se ve y por los resultados que tenemos hasta este momento, no han causado los estragos que se pensaba que iban a causar en la economía rusa. Rusia tiene un crecimiento económico superior, en algunos casos al de la media europea, con estabilidad de precios. La moneda no se ha devaluado como se pensaba que se iba a devaluar, no aparecen situaciones graves internas en Rusia, y la nave sobrevive, a pesar de que las sanciones son enormemente potentes y siguen una coherencia y
y una ordenación, Exacto. pero insisto, el sistema económico mundial abre muchas puertas a quienes creen que lo pueden encerrar. Bueno, Elías, yo quiero primero agradecerte por esta oportunidad de compartir sobre esta situación de lo que está sucediendo en Sí. Cuba. Hay mucha preocupación. Yo sé que a nivel incluso internacional hay muchísima preocupación de, bueno, hacia dónde va el régimen cubano. Esto es una nueva rusificación, ya no sovietización, porque aquel país dejó de existir, pero parece ser que Raúl Castro se siente más cómodo con Moscú que con Washington o con Bruselas. O sea, mi análisis de este tema es que ante todo lo que más me preocupa es el pueblo cubano. La gente en Cuba lo está pasando muy mal y no entra aire fresco. Eso puede provocar asfixia colectiva. Estamos hablando de 11 millones de almas que están en este momento pasando uno de los peores momentos de la historia y cualquier brizna que entre de aire fresco hay que valorarla positivamente. Yo sé que el sistema político es malo y hay que tumbarlo como sea, pero hasta que eso caiga, hasta que eso lo tumbemos, la gente no puede pasar más hambre, la gente necesita salir adelante. Y esa es mi gran preocupación como economista, cómo encontrar la forma de que los cubanos puedan empezar a tener pequeñas parcelas, aunque no se produzca el cambio político, que el cambio político se va a producir, en eso estamos todos de acuerdo. Pero hasta que eso ocurra, de alguna manera esta gente tiene que vivir. Los cubanos no pueden estar en la situación en la que están. Tienen el salario completamente perdido, Sí, sin poder adquisitivo. El peso cubano no vale nada. La gente está en colas 12 horas al día, esperando tener a alguien del extranjero que te ayude a llegar a fin de mes, ya bueno, a la tercera quincena, ¿no? O a la segunda quincena. Es una situación desesperante que yo creo que, bueno, pues en algún momento estallará y va a ser el estallido definitivo y final. Pero Dios permita. por caridad cristiana, lo menos que podemos es pedir algo de salida económica para que esta gente no lo pase tan mal. Bueno, vamos a ver si ya Maite está lista. Se estaba listando, porque es que Maite nos quiere hablar de un tema también que es Muy bien. profundamente sensible, que como yo te comentaba, la situación en Cuba es terrible, pero además de lo terrible, hay personas que la están pasando todavía peor, que Sí, son los presos y las presas políticas. pues Y justamente imagínate. sobre eso quiero hablar con Muy Maite bien. Luna, que ya la veo ya que está disponible. Un gusto poder saludarlos y realmente sí, la situación es crítica, es caótica y como tú mencionabas, las presas y presos políticos no están en la cárcel por gusto, sino precisamente respondiendo a esa situación espantosa que hemos visto no de ahora, sino que llevan más de 6 décadas en ello y que obviamente habla de lo que está sufriendo el pueblo cubano, del abuso del régimen de la dictadura, que por esa razón ha llevado a estas personas a la cárcel por protestar ante esa situación inmerecida de los cubanos. Maite, ustedes tenían una iniciativa para apadrinar o amadrinar a los presos políticos. Cuéntame cómo funciona esto. Bueno, a partir del 11 de julio, que vimos a tantas personas encarceladas, a tantos familiares pasando un trabajo tremendo para poderles conseguir una bolsa de comida, poderles conseguir el aseo, que nunca va a ser suficiente lo que podamos ayudarlos porque sabemos cuán costoso es poder conseguir un jabón. En la isla de Cuba, pues la Fundación estableció un programa de ayuda a los presos políticos y a los hijos de los presos políticos. Entonces nosotros apadrinamos de momento, ¿no?, a 60 presos políticos. También tenemos fondos para situaciones de emergencia en la que una familia de presos políticos nos ha contactado, tiene una situación determinada y por supuesto que la Fundación siempre está ahí para ayudarlos. Entonces tenemos este programa de ayuda a los presos políticos. Tú tienes el código, el QR code al que las personas pueden por supuesto acceder y también sin duda alguna, ahí lo vemos en la pantalla, pues donar si quieren colaborar con este programa que nosotros establecemos con nuestros propios fondos, ¿no?, con los fondos de la Fundación y de personas de buena voluntad que también se han acercado a nosotros a ayudarnos. Entonces, sería muy valioso si pueden hacerlo, si pueden estar en contacto con nosotros. En nuestras redes sociales estamos constantemente publicando nuestras iniciativas, publicando también la forma en la que pueden ayudarnos. Recuerdo en la época de Navidad hicimos una recogida tremenda de juguetes para los niños de los presos políticos, y fue maravilloso, niños y niñas de los presos políticos, fue maravilloso ver cómo muchas personas nos ayudaron, colaboraron. Queremos también ahora terminar de recoger los útiles escolares, porque sabemos que en Cuba no hay útiles escolares para
estudiante, mucho menos para los familiares de los presos políticos. Entonces, pedirles, por favor, a aquellas personas que nos están viendo que se pongan la mano en el corazón, como se dice siempre, ¿no? Pero hacerlo de forma genuina, con toda la voluntad posible, y que nos ayuden. Que estén siempre en contacto con nosotros, FHRCVA.org, FHRCVA.org, y ahí pueden pues, ver todos nuestros programas que están más que todo encaminados siempre a la ayuda humanitaria, al establecimiento del empoderamiento de los cubanos, el despertar de los cubanos en el derecho a sus derechos esenciales. Exacto. Aquí está la página de la fundación, ahí la pueden encontrar, y si usted desea donar, si usted desea ayudar, pues puede hacerlo a través de este código, y también puede entrar ahí a la página de la fundación para ayudar a los presos, las presas políticas que realmente lo necesitan, tanto ellos como su familia. Es un mecanismo, además, de ayuda directa, lo cual es bien importante en este tiempo. Muchísimas gracias a ambos. Quería darle la oportunidad también a Maite de que nos contara acerca de estas ayudas a los presos políticos, porque creo que es importante. Es decir, no solo la dimensión económica, hemos visto que el país está sumido en una completa debacle, pero también políticamente y socialmente, ¿no? Cómo impacta esto y cómo impacta esta dictadura de Raúl Castro a la vida dentro de la isla. Gracias, Elías, gracias, Maite, y nos vemos en la próxima. Me imagino que será muy pronto. Claro que sí. Pues cuando queráis. Un saludo a los dos. Ojalá sea para hablar de cosas mejores, Mario, que sea para hablar de la libertad de Cuba, pero mientras tanto tenemos que seguir haciendo. Así Dale, es. un abrazo. Gracias. Adiós.